Bueno, entonces comenzamos nuestra charla, estimados profesores de la UDES. Es un placer darles la bienvenida a esta charla. Gracias de verdad por conectarse y por su interés en participar en este espacio de formación continua. Hoy transmitimos desde Valledupar. Les habla Cristina Gutiérrez Usa, soy la coordinadora de desarrollo profesoral en este campus. La charla de hoy se enmarca dentro de la ruta de desarrollo humano del plan de formación de desarrollo profesoral en esta oferta del 2025 del primer semestre y se titula Derechos Humanos, Desarrollo Humano y Ética, una visión integral para el desarrollo sostenible. En este contexto, nos complace presentar a nuestro formador de formadores, el profesor Andrés Leonardo Guerra Mendoza. Él es sociólogo de profesión y especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es magíster en promoción y protección de los derechos humanos. Además de su destacada trayectoria académica, se ha desempeñado como gestor cultural y desde hace 8 años es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de Santander, Campus Valledupar, donde también ejerce como profesor investigador. Actualmente completa su labor educativa con el rol de enlace socioambiental en la Agencia Nacional de Minería. Se espera entonces que con esta charla de hoy se pueda promover una visión integral para el desarrollo sostenible alineado con los principios institucionales, destacando el papel del profesor como formador integral y como modelo de rol para los estudiantes en su desarrollo tanto personal como profesional. Les agradezco mucho su presencia y participación y los invito a aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje. Bienvenidos. Adelante, profesor Andrés Leonardo, y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Primero quisiera verificar si me están escuchando y viendo bien. Sí, señor. ¿Se escucha bien? Tardes, sí, señor. Correcto, muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas mis compañeros docentes de la universidad. Efectivamente, como lo mencionaba la profesora Cristina, bueno, he sido invitado a compartir con ustedes este espacio y como bien lo dice, es una charla, no pretende ni pretendo yo que se convierta en una clase magistral, ni mucho menos. Vengo a proponerles una conversación, vengo a proponerles un espacio en el que podamos pensar en temas que posiblemente pueden llegar a ser complejos y que normalmente no tocamos en nuestra cotidianidad. Y creo yo que son importantes, por eso efectivamente lo he propuesto como tema. Y puede parecer un título amplio, complejo, pero ahí vamos a ir dando poco a poco pincelazos de lo que queremos desarrollar a través de esta charla. En ese sentido, les voy a pedir, ya yo he estado también del lado en el que están ustedes y a veces uno se distrae, está en otras ocupaciones y demás, y de pronto no participa como debería participar. Les voy a pedir que en este caso hagamos un esfuerzo de participar, porque de hecho la charla la he planificado de tal forma que si no hay participación posiblemente no va a poder cumplir la misión que pretende desarrollar. Bien, derechos humanos, desarrollo humano y ética. Una visión integral para el desarrollo sostenible. Cuando le estaba haciendo la presentación previa a la profesora Cristina, le citaba una anécdota a manera de ejemplo de lo que quiero desarrollar a través de esta conversación con todos ustedes. Hace unos 2 o 3 días, en uno de los salones en los que dicto clase, bueno, yo ponía una actividad de exposiciones en grupos. La mayoría de los estudiantes asistieron, cumplieron con su actividad, presentaron su exposición. Finalmente, cuando termina la clase, se me acercan 2 o 3 estudiantes
y me comentan, profesor, mire, lo que pasa es que nosotros no presentamos nuestro tema de exposición porque es que el resto del grupo no quiso participar, no respondió nunca a los WhatsApp. Total, no se pusieron nunca de acuerdo y creo que todos nos hemos enfrentado a esta situación y me pedían una oportunidad a través de la asignación de una otra actividad escrita, que si me podían enviar un trabajo para recuperar esa nota. Y bueno, sabemos todos los que estamos aquí que frente a esa situación tenemos dos opciones. O le damos la oportunidad a los estudiantes o no se la damos. Claramente. Sin embargo, antes de tomar cualquiera de esos dos caminos, yo preferí respirar un poco profundo y decirles a los estudiantes, bueno, mira, ¿crees que es justo que yo les asigne a ustedes una actividad escrita, mientras que tus compañeros, el resto de tus compañeros, se esforzaron, trabajaron durante varias semanas en la preparación de la exposición, investigaron, leyeron? Incluso no sabemos si el resto de grupos también se enfrentó a situaciones complejas para ponerse de acuerdo y demás, pero finalmente terminaron presentando su exposición. Ustedes simplemente deciden esperar a que pase el tiempo eh, y confrontarme y pedirme esta oportunidad. Entonces ahí aparece el concepto de justicia. Les decía yo, mira, nosotros no podemos simplemente pensar en la nota. Yo sé que esto es un discurso que la mayoría de nosotros manejamos y tratamos de inculcarle a los estudiantes que no es importante, no es más importante la nota que el conocimiento. Yo supongo que la mayoría de los que estamos aquí pensamos de esa manera. No es más importante la nota que el conocimiento, pero también vi fundamental tratar de hablarles a ellas de la justicia y de cómo ese tipo de interacciones en donde se involucran nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestras equivocaciones, pero también la capacidad de asumir la responsabilidad, tanto de hacer las cosas como de no hacerlas, y cómo afecta eso a los demás, cómo me afecta a mí como docente. Le decía yo, mira, si yo te pongo un trabajo ahorita, me va a tocar utilizar un tiempo que ya tenía estipulado para otra cosa, para leer ese trabajo y calificarte ese trabajo, pero también tus compañeros, como ya lo dije, se esforzaron, trabajaron, investigaron para cumplir y tú no cumpliste, ustedes no cumplieron, escudándose en la irresponsabilidad del resto de sus compañeros. Entonces, ellos y ellas simplemente asentían y me decían, sí, profe, tiene razón. Y bueno, no voy a decir cómo terminó la historia, pero lo importante aquí es, digamos, esa responsabilidad que nosotros tenemos y aquí está la palabra visión integral para el desarrollo sostenible. Más adelante vamos a tratar de definir entre todos ese concepto de desarrollo sostenible y esto de la visión integral se utiliza mucho, pero nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de esta charla de que realmente no se aplica esa integralidad y solamente nos enfocamos en muy pocos aspectos de esa integralidad y desde mi punto de vista en los aspectos menos importantes. Bien, permítanme. Bien, aquí quisiera que empezáramos a interactuar. Les voy a pedir que levantando la mano en orden, vayamos entre todos tratando de responder estas preguntas. Sin embargo, la primera pregunta la voy a tratar de responder yo también a manera de introducción. Digamos, ¿cuál es la idea que buscamos a través de esta charla? Buscamos entender o tratar de configurar una visión integral del desarrollo sostenible, pero no ese desarrollo sostenible del cual hemos escuchado durante los últimos 20 o 30 años, cuando las naciones, perdón, hay un micrófono que está encendido. Decía, no ese concepto de desarrollo sostenible, digamos, universal, que nos habla obviamente del cambio climático, de la pobreza, de la superación de la pobreza, de la igualdad, etcétera, etcétera, sino del desarrollo sostenible cotidiano,
cotidiano. ¿Y cuál es la cotidianidad del profesor de la UDES? Bueno, el espacio académico, el salón de clases, los pasillos de la universidad, la interacción con nuestros compañeros docentes, con los administrativos, pero sobre todo con nuestros estudiantes. Sigue habiendo un micrófono encendido, por favor. No sé, profe, Cristina, si usted puede controlar de pronto. Sí, señor, ya estamos en eso, profe Andrés, ya apoyamos. Entonces, hacia allá pretendo yo que nos conduzca esa charla, a poder aterrizar a nuestra cotidianidad, a nuestra realidad como docentes, como personas que nos relacionamos permanentemente con otras y que esas otras, ya lo dije, son nuestros estudiantes fundamentalmente, pero también nuestros compañeros y todas las personas que están alrededor del espacio académico que compartimos en nuestra institución, ¿cierto? Entonces, la segunda pregunta, y ahí sí les voy a pedir, por favor, que participen. ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? A ver, ¿quién quiere participar? Ahí, profe, le pido que usted vaya dando la palabra. Usted va identificando quién va levantando la mano. Podemos escuchar a 2 o 3 personas. Usted le da el orden que usted vaya considerando. Repito, ¿qué entendemos por desarrollo sostenible? Quiero escuchar. A ver, el profesor Juan Ricardo Cubides y luego la profesora Natalie Reina. Ok. Un saludo, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Ricardo Cubes, Bogotá, FABA. Bueno, para mí el desarrollo sostenible es como el objetivo del desarrollo humano mientras mira las capacidades de los sistemas naturales y su compromiso de una situación futura o un bienestar social asociado a lo ambiental. No sé, más o menos lo percibo así. Ok, lo asocias fundamentalmente a lo ambiental, ¿cierto? Muy bien, Sí. perfecto, muchas gracias. ¿Quién más? Profesora Natalie. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalie Renaud, de la sede de Cúcuta. En este caso, bueno, entendemos por desarrollo sostenible el crecimiento a lo largo del tiempo, pues en aspectos económicos, políticos, sociales y medioambientales, que pueda proteger los intereses de un individuo o de un grupo de individuos en específico, pero lo más importante es que se mantenga a lo largo del tiempo. Ok, ahora que mencionas aquí para mí una palabra clave y es la parte económica. Y digo clave porque tengo una tesis que ya voy a ir desarrollando a lo largo de la charla. La compañera acaba de mencionar eso, el desarrollo que se prevé tener o que se busca tener a través del tiempo, teniendo en cuenta varios aspectos, entre eso lo económico, lo social, lo ambiental, etcétera. Pero mencionó lo económico incluso en el primer lugar, ¿cierto? Yo hago una pregunta ahora frente a eso que la compañera nos acaba de decir. ¿Será que podemos hablar de desarrollo sostenible sin hablar de economía? Cualquiera que quiera responder, no sé si la profe. Profe, yo creería que eh, la parte económica garantiza los recursos en cualquiera de sus especies, entonces no pudiéramos desvincular el aspecto económico en cuanto a desarrollo, porque no necesariamente hablamos de lo monetario, ¿sí? De lo monetario o lo financiero, sino en cualquier tipificación de los recursos. Ok. Sí, porque de hecho, en el mundo en el que vivimos, el bienestar social, entendido como todo aquel esfuerzo que se hace para superar todas las dificultades que la sociedad pueda tener, pues evidentemente también requiere de una inversión, ¿cierto? La educación cuesta, la salud cuesta, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, la parte económica es importante. Ahora, lo importante también aquí es mirar qué nivel de importancia tiene la parte material y qué nivel de importancia le estamos dando a la parte humana. Digamos que en este concepto y obviamente que lo que han compartido los compañeros que han participado
han acertado claramente, eso, a eso se refiere el desarrollo sostenible, digamos, toda esa integralidad. Sin embargo, es importante que pensemos hoy, en el mundo en el que vivimos hoy, ese concepto amplio de desarrollo sostenible está ponderando más lo material o lo humano, o está equilibrado, en fin, es una discusión que podríamos tener por largo tiempo, pero igual, digamos, no se trata de debatir en ese sentido, sino empezar a meternos en conversación alrededor de esta charla. Muy bien, muchas gracias a los compañeros que participaron. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Sí? Perdón, hay una respuesta pendiente del profesor Oscar Ricardo. Ah, bueno, claro que sí. Buenas tardes. Bueno, con respecto a la primera pregunta que usted hacía, que qué es desarrollo sostenible, pues lo que se busca es satisfacer las necesidades de la actualidad sin comprometer a las generaciones futuras, ¿cierto? Correcto. Y con respecto a lo que usted estaba preguntando, que si los recursos naturales, quiero escucharlos a ellos. podemos hablarlo desde que desde 1773 ya James Mill, que era un economista liberal, él estaba hablando de la propiedad pública y los recursos naturales. ¿Y qué es lo que busca eso? Pues que el progreso económico no puede ser a costa de la sobreexplotación y extinción de los recursos naturales. Entonces, es simplemente cómo yo, volvemos al punto anterior, cómo yo utilizo los recursos de una manera en la que yo me encargue de proveer para generaciones futuras. Es la responsabilidad social que tienen las empresas y que tenemos todas las personas, de que así como yo tomo, así mismo tengo que retornarle a la naturaleza y a la sociedad. Correcto. Aquí, aprovechando esta última respuesta que nos da el profe, digamos que aquí lo importante es que nosotros seamos un poco realistas. Todas estas definiciones son correctas y yo creo que todos estamos de acuerdo. Y si vamos a cualquier informe, libro, etcétera, que hable sobre desarrollo sostenible, nos va a dar una definición muy parecida a todo lo que hemos dicho. Ahora, en la realidad se vive así, en la realidad estamos evidenciando que es de esta manera, un poco volviendo al ejemplo que yo ponía con mis estudiantes. Ellas, como muchos de nosotros también, actuamos en función de lo que nosotros necesitamos, pero digamos, y normalmente eso que necesitamos tiene que ver mucho con lo material. Ellas querían solo su nota, no les importó estudiar, aprender, prepararse, y mucho menos les importó lo que decía yo, mi tiempo, el respeto a sus compañeros, etcétera. Y esta situación pasa mucho en nuestro día a día, en nuestro trabajo como docentes. Vemos que los estudiantes permanentemente están ocupados de su nota y muy poco preocupados por el aprendizaje. Entonces, quiero hacer esta analogía porque estamos llenos de conceptos y discursos, pero en la realidad muy poco aplicamos estos conceptos. Entonces, también hacia allá va un poquito esta charla. Muchas gracias y continuamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué aporte creen ustedes aquí? Edito un poquito la pregunta. ¿Qué aporte creen ustedes que hace la ética al desarrollo sostenible? ¿Qué aporte creen ustedes que hace la ética al desarrollo sostenible? Ya entendiendo lo que es el desarrollo sostenible, porque lo hemos venido definiendo, ¿cierto? Entonces, la ética, ¿qué papel jugaría allí en el desarrollo sostenible? ¿Quién quiere participar, profe? Por ahí. Ahí veo varias manos levantadas, pero... Hola, buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kelly Frías, de Bienestar Institucional de Valledupar. Bueno, el aporte que para mí hace es a la orientación de la conducta de las personas para promover el respeto por los derechos humanos y la naturaleza. Ok, muy bien. De hecho, muy concreta y muy acertada esa definición, correcto. ¿Alguien más? El profesor Giovanni Alexander. ¿Me escuchas? Sí. Correcto, sí te escucho. Sí, perfecto. Sí, es un tema muy interesante y tiene varios enfoques, ¿no? Podemos definirlo desde diferentes enfoques,
cuando se menciona la palabra ética o se integra la palabra ética. Yo les menciono un enfoque filosófico más desde la ética. Esta nos va a invitar a reflexionar sobre el deber ser, ese deber ser de nuestras acciones y lo que va a contribuir partiendo de nuestras acciones al desarrollo sostenible. Y desde allí podemos cuestionar modelos de vida que incluso integran, que impactan o que tienen externalidades hacia nuestro planeta, hacia la sociedad y proponen nuevos estilos de vida. Incluso esos nuevos estilos de vida son o deben ser más conscientes y empáticos con la cotidianidad. También, como lo mencionaban los profesores anteriores, pues hay el enfoque económico, el enfoque social y sobre todo el enfoque ambiental, porque si hablamos de desarrollo sostenible y sustentable, hablamos desde el enfoque ambiental. Muy bien, profe. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? El profesor Oscar Ricardo. ¿Me están dando la palabra? Perdón. Sí, está la mano levantada, profesor. Ah, bueno, a ver, con respecto a la ética, bueno, tiene que ver con todo lo que dijimos anteriormente. Y la ética no es más que la forma como se toman las decisiones, ¿cierto? Es el análisis entre lo que usted revisa, entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. En otras palabras, cómo las sociedades y las personas deben actuar, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca la ética? Pues establecer algunos principios para que se guíe la conducta humana, ¿sí? Y con el ejemplo que usted da, profesores, yo creo que ese es el día a día de todos nosotros, pero también ahí viene la postura de conducta que uno tenga. O sea, uno les dice a ellos, a ustedes se les coloca unas normas, las normas es para cumplirlas para todos por igual, y siempre encontramos estudiantes que se quieren salir de la norma, ¿sí? Y la forma más fácil es, profesor, póngame un trabajo. Es una manera muy simpática de evadir la responsabilidad de lo que hicieron los demás. Y como lo ven a uno colgado de tiempo, entonces creen que con un trabajo lo vamos a solucionar. Entonces yo cuando esa situación me paga, yo le digo, bueno, usted me está pidiendo algo adicional, pues lo que yo también te voy a pedir es adicional. O sea, yo no te voy a pedir la misma carga de los otros porque usted ya tuvo su tiempo y lo desaprovechó. La carga y la exigencia va a ser más. Sí, y hay gente que pide la oportunidad y creen que uno está tomando el pelo cuando uno les dice la carga y la exigencia y creen que si le presentan a uno cualquier cosa, entonces uno les tiene que calificar y les tiene que aplaudir. Yo creo que aquí tenemos un tema de que uno como profesor puede querer hacer las cosas bien, pero es que no es solamente el profesor, tienen que ser todos y tiene que ser la institución y tenemos todos que tirar para el mismo lado. Pero es muy triste cuando uno es el que lo hace y otros, no estoy echando culpas, no lo hacen. Entonces uno se vuelve el malo porque uno hace lo correcto y otros, ¿sí me hago entender? Entonces es que en tal materia el profesor a mí me dice, no, pero ¿cómo así? ¿Sí? Entonces eso es un tema de si los estudiantes ven que todos nosotros hablamos el mismo idioma, la cosa se hace más fácil, pero es que hay unos que lo hacen y otros que lo pongo en duda. De acuerdo, profe. Y eso que usted está diciendo es relativismo. Y el relativismo, voy a decir algo que posiblemente pueda ser polémico para algunos aquí presentes, pero bueno, igual no hay ningún problema. El relativismo es algo totalmente opuesto a la ética, porque algunos de ustedes ya lo decían, la ética lo que busca es mediar en la conducta humana, indicando o estableciendo ciertas normas y ciertas reglas de comportamiento, buscando la armonía general, que es lo que usted habla, o lo que usted acaba de decir, profe. Yo puedo tomar una decisión correcta, pero el estudiante la tomó incorrecta, la institución no me apoya, otra persona también pensó otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay un criterio unificado de lo que está bien y lo que está mal. Y eso es una crisis en la que hemos entrado, digamos, en esta etapa de modernidad o posmodernidad, depende de cómo lo veamos. Y efectivamente la ética está en crisis. Y si la ética está en crisis, podemos hablar de desarrollo sostenible las veces que queramos y adornarlo como lo queramos, pero se va a quedar simplemente en un discurso. Por eso hablaba ahorita de cómo
realmente estamos nosotros viendo que se está desarrollando un verdadero desarrollo sostenible, más allá de todas estas reuniones mundiales que se hacen en Davos y en no sé dónde, hablando y permítanme la palabra, parloteando sobre el desarrollo sostenible, cuando los mismos que hacen estas reuniones, por ejemplo, a través de sus industrias, también siguen insistiendo en hacer daño, por ejemplo, al medio ambiente. Son cosas que estamos viendo, no sé cómo lo ven ustedes, pero bueno, vamos a seguir avanzando y nos vamos encontrando con varias de estas cosas interesantes. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué aporte creen ustedes que le hacen los derechos humanos al desarrollo sostenible? Esta puede ser, digamos, mucho más evidente, pero es interesante que lo analicemos. Y esta incluso desde mi punto de vista se deriva de la otra. Los derechos humanos y el desarrollo sostenible, ¿cómo se conjugan? A ver. Va dando la palabra, profe. Hay varias manos levantadas. Sí, la profesora Kelis, el profesor Luis Armando, profesora Natalie y profesor Oscar, en ese orden. Adelante. Adelante. Profe, si no le molesta, ¿puedo empezar yo? Los Claro otros que sí. compañeros. Claro. Bien, pues en este aspecto yo creo que integramos varios aspectos como la equidad, la inclusión y la participación ciudadana, ¿no? Que de alguna manera busca, pues, fortalecer y promover todo el aspecto de gobernanza para garantizar el desarrollo y el crecimiento. Correcto. Muy bien. ¿Quién más? Buenas tardes. Buenas. Sí, señor. Habla Armando Bautista, acá, programa de Derecho de la Universidad de Santander. La tercera Adelante, profe. pregunta y la cuarta, ¿qué aporte hace la ética al desarrollo sostenible y qué aporte hacen los derechos humanos al desarrollo sostenible? Pues van muy de la mano, igualmente en conjunto con las otras dos anteriores. Sabemos muy bien que los derechos humanos pues son universales y ese desarrollo sostenible pues debe entenderse como algo también muy ecuménico. Pero igualmente, acá los derechos humanos no solamente deben partir para la persona, sino que son las mismas personas que están contribuyendo o de una u otra manera también se desarrollan con ese desarrollo sostenible de la misma naturaleza y demás. Ahora bien, esos derechos humanos también tienen que ir de la ética, pero entonces uno debe entender que la ética no solamente es mi actuar correcto o incorrecto, sino que también tengo que observar y mirar y analizar cuando otras personas no están aplicando bien esos derechos humanos o no están aplicando bien la ética con el desarrollo sostenible. Y entonces acá es donde surge mi interrogante. ¿Dónde estoy o dónde estamos nosotros? Puede que usted o mi persona estemos haciendo las cosas de manera correcta, pero si observamos que hay cosas incorrectas y nosotros callamos y no operamos, y entonces, ¿dónde queda ese deber ser? El deber ser no solamente debe ser mi actuar propio, sino que si usted, es decir, alguien, un particular, un tercero, un ente público o privado, está cometiendo algún tipo de atrocidad, por decirlo así, contra la misma naturaleza o el medio ambiente y demás, entonces también nosotros aquí nos estamos equivocando y estamos violando no solamente los derechos humanos, sino también estamos violando nuestra propia ética. Gracias. Perfecto, profe. Muchas gracias. Uno más y continuamos. Profe, sí, profe Denis, Adelante, profe. sí. Adelante. Bueno, mire, profe, con base en lo que responde el compañero anterior, es interesante porque cuando nosotros estamos hablando de lo ético y lo vamos a amarrar con el desarrollo sostenible y sustentable, partimos de que la ética es la que nos va a conducir a nosotros a unas acciones humanas. Hacia esas acciones humanas, hoy en día hablemos sobre las acciones humanas hacia el medio ambiente y hacia la persona como tal.
Pero cuando nosotros miramos los ODS que parten desde el 1 hasta el 17, que nos hablan que para el año 2020 hasta 2030, por lo menos tenemos que cumplir. Pero miremos nosotros aquí rápidamente, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. El 9, industria inolvidable, reducción de las desigualdades. Uno comienza a decir, nos tienen que reeducar, porque la verdad que las generaciones que llevamos nosotros, yo lo veo muy particularmente y muy respetuosamente, no están cumpliendo. Ahora, ¿cuál es el papel entonces de nosotros de aquí al 2030 si realmente eso ha mitigado un poco? Yo a veces hasta lo pongo en duda con estas generaciones que tenemos, con estos estudiantes que tenemos, desde los claustros de primaria, desde el bachillerato y por ende de la universidad nuestra. Coloquemos el ejemplo de la universidad nuestra, cuando cada uno de nosotros le dice a nuestros estudiantes desde el aula de clase, mire muchachos, el salón en orden, no comen el aula, si consumió, guárdenlo en su bolsito, y dice uno, ¿hacia dónde vamos? Y estamos reeducando y vemos que el trabajo no se ve. Demasiada tranquilidad en estas generaciones, y eso sí es preocupante cuando nos están hablando desde lo ético, que es la acción que nos lleva a nosotros a aportar el beneficio a nosotros mismos. Ahí sí tendríamos nosotros como que preguntarnos un poquito qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos con este tipo de charlas interesantes que son muy buenas, pero que también hay que llevarlas al aula de clase para que por lo menos los estudiantes lo escuchen. ¿Listo, profe? Efectivamente, esa es la idea, llevarlas a la aula de clase en el sentido de practicar algunas de las cosas que se nos puedan quedar y puedan parecernos aplicables en nuestra cotidianidad. Bueno, a mí escuchándolos se me viene a la cabeza poner sobre la mesa el siguiente tema. Todos, creo que los que estamos aquí, todos estamos enterados y actualizados, por ejemplo, con lo que está pasando en El Salvador con el presidente Bukele, ¿cierto? Alrededor de la actuación del presidente Nayib Bukele, sobre todo con el tema de cómo ha venido tratando el tema de la criminalidad, las megacárceles y demás, ha habido una discusión en torno a los derechos humanos, porque efectivamente defensores internacionales de derechos humanos, las mismas Naciones Unidas y diferentes estamentos nacionales en El Salvador e internacionales se han pronunciado en contra de esta actuación. Pero hay otro grupo de personas que se muestran a favor y digamos que moldean el discurso de los derechos humanos, argumentando que, bueno, ustedes que defienden los derechos humanos de los criminales, ¿por qué no defienden los derechos humanos de las personas, entre comillas, de bien? Lo pongo entre comillas porque considero que ambos discursos son moldeados. ¿Y cuál es el problema aquí? El problema, y mejor dicho, la pregunta es, lo que hace Bukele en El Salvador es una violación a los derechos humanos, es una actuación que falta a la ética. Esas dos aristas deberíamos analizarlas. Son dos cosas distintas, pero que se complementan. No podemos hablar de derechos humanos y no hablar de ética, pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. Me permito avanzar. Voy a omitir la última pregunta porque creo que hemos avanzado bastante en la discusión, ha estado bastante nutrida y el desarrollo humano tiene mucho que ver con el desarrollo sostenible, uno se deriva del otro. Entonces, muchas cosas de las que han dicho ya le han dado respuesta a esta última pregunta, entonces me permito seguir con digamos, con los temas que les he preparado. Antes hagamos la siguiente reflexión, planteo yo aquí. ¿Cuáles son los atributos esenciales de los entes? Estos entes a los que me refiero, lo planteo desde el punto de vista ontológico, metafísico, desde la filosofía realista aristotélica, ¿ok? Para que nos ubiquemos desde qué enfoque vamos o voy a desarrollar yo
esta pequeña disertación que quiero compartir con ustedes. ¿Cuáles son los entes conocidos? Básicamente, las cosas y los seres vivientes. Todo aquello que existe es un ente, según lo planteaba Aristóteles, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer este ejercicio entre todos, con el mayor orden posible. ¿Cuáles son los atributos esenciales de las cosas? En este caso, yo puse como ejemplo una silla, pero se refiere a las cosas. Podría ser un computador, podría ser un carro, cualquier cosa. En este caso, pues, lo vamos a hacer con la silla. ¿A qué se refiere Aristóteles con atributos esenciales? Con aquellos atributos que hacen que las cosas sean lo que son. Los entes tienen una característica que es el ser. Nosotros como seres humanos tenemos un ser. Somos algo. Somos, en este caso, seres humanos. La silla, ¿qué es? La silla es una cosa. Es una cosa. Tiene ahí, digamos, pero para hacer eso, para hacer lo que es, en este caso, por ejemplo, para no ser un ser humano, la silla tiene unos atributos esenciales. No es un ser humano, es una cosa. Pero eso que es la silla está en sus atributos esenciales. Y pasa con todos los entes. Vamos a ir repasando, pero vamos a iniciar con las cosas. ¿Quién nos ayuda a decir cuáles son los atributos esenciales de las cosas? En este caso, la silla. A ver, profe, vaya dando la palabra, por favor. Sí, señor. Tienen el profesor Luis Armando y el profesor Oscar tienen la mano levantada. No sé si fue que se quedó así o van a participar. Repito, ¿cuáles son los atributos esenciales de las cosas? Aquellos atributos que permiten que esas cosas sean lo que son. El Adelante. profesor Luis Armando. Profe. Ok. Adelante, profe. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Fernando. Hago parte del programa de Comercio Exterior de la Universidad de Santander, seccional Cúcuta. Primero que todo, ¿me escuchan bien? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, estaba comentando justamente en el chat que es un tema interesante, pero bastante sensible, porque en este caso los atributos no solamente es la descripción desde lo físico, sino de lo que sirve. Entonces yo podría decir que en efecto una silla está conformado por un material de madera, ¿cierto? Y que sirve para que una persona se siente, ¿sí? Pero ya lo puedo decir desde lo físico como la esencia propia de la silla. Y entiendo el énfasis Correcto. Aristotélico, incluso socrático, desde el mundo de las ideas o platónico, Sí. para poder saber que en efecto las cosas son lo que son, no solamente por su forma, sino por su esencia, porque pueden existir sillas de 3 patas o sencillamente un solo paral que permite que cumpla su función. Correcto, profe. Permítame, lo interrumpo. Y efectivamente, usted tiene toda la razón. Es que lo que define lo que las cosas o los entes son, no son los atributos accidentales, que son efectivamente a lo que usted se está refiriendo. Los atributos accidentales son, por ejemplo, el material, el color, el tamaño. Son accidentales porque así como esta mesa, por lo menos en lo que se ve, parece ser de madera, pudo haber sido de metal o pudo haber sido de otro material. Pero ese atributo accidental no cambia su esencia, es decir, sus atributos esenciales. En este caso, estamos intentando identificar o definir cuáles son esos atributos esenciales. Lo que determina definitivamente el ser de esa cosa o de ese ente. Efectivamente, no son los atributos accidentales, no es el color. La mesa, esta silla puede ser de hierro y seguirá siendo silla, puede ser roja y seguirá siendo silla, puede ser incluso utilizada para otra cosa, no para lo que se hizo, y seguirá siendo silla. Se supone que una silla está hecha para sentarnos, pero por ejemplo, cuando hay peleas, hay gente que la utiliza incluso para pegarle a otra persona, o de pronto para poner un foco se monta en la silla, y la silla no fue hecha para eso, pero sigue siendo silla. Entonces aquí lo que estamos tratando de identificar o de determinar es ese o esos atributos esenciales que tiene esta silla como una cosa. Es una cosa. Ahora, ¿por qué es una cosa?
¿Cuál es ese atributo esencial que lo define como cosa? ¿Alguien más? Es muy, les adelanto simplemente, es muy elemental, pero precisamente lo que yo intento compartir con ustedes es esto que he venido analizando de este tema. Estamos tan confundidos hoy en día digamos, con la velocidad de nuestra sociedad, con el materialismo, digamos, con tantas cosas que tenemos encima, que no nos fijamos en muchas, digamos, en la esencia de muchas cosas y de muchas situaciones de la vida. Entonces, a veces se nos hace difícil este tipo de ejercicios cuando van a darse cuenta que cuando empecemos a desarrollarlo, van a decir como, ah, claro, claro, porque es algo, digamos, muy elemental. El profesor Luis Armando, la profe Teddy y la profe Mónica. Profe Luis Armando. La profe Cristina no puede participar porque ella ya sabe cómo es. Bueno, con respecto a lo que usted plantea, en la esencia, recordemos que ese es un objeto Sí, una que cosa. no tiene vida, pero sí, es un objeto que no tiene vida, pero sí es útil para el ser humano. Entonces, la vida está en esa utilización que me da ese objeto a mí, que a veces nosotros lo despreciamos, lo miramos como una cosa material, pero que hace parte esencial de nuestra existencia. De hecho, si lo miramos ahora, hay muchas cosas, objetos, que el ser humano le ha dado mayor importancia que a la misma existencia de uno como ser humano, partiendo de la esencia. O sea, los objetos de una esencia hacen parte fundamental de la vida de cada uno. El tema sería qué importancia le doy yo a eso. Ay, profe. Sí, señor. De acuerdo, profe, pero permítame decirle y para, digamos, para continuar el ejercicio y para demostrar un poco lo que quiero demostrar, es que incluso cuando no utilizamos un objeto, cuando no le damos importancia, si esta silla está escondida en el cuarto del olvido y ni siquiera la vemos, aún así, esa silla sigue siendo silla. ¿Me entiendes? Y es allá hacia donde quiero llegar. Independientemente de que no utilicemos las cosas, independientemente de cualquier cosa externa o física, esa silla sigue siendo silla. Es allí donde está el meollo del asunto. ¿Cuál es esa esencia que le permite a esa silla seguir siendo lo que es, aun cuando nosotros no la utilicemos, no la miremos o lo que sea? La esencia de las cosas no depende ni de la utilización, ni del color, ni del tamaño. La esencia de las cosas es intrínseca a las cosas. Bueno, digo cosas porque estamos hablando de las cosas, pero me refiero a los entes. Eso aplica para las cosas, para las plantas, para los animales y para los seres humanos. Entonces, vamos a tratar de encontrar la respuesta. Vamos a escuchar dos intervenciones más y si no lo logramos, pues ahí entonces yo avanzo. La profesora Mónica y el profesor Edgar. Profe Mónica. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, yo soy Mónica Rodríguez, pertenezco al Departamento de Informática del Campus Valledupar. Con respecto a ese atributo esencial de las cosas, pienso que van muy ligados, tanto el de las cosas como el de, ¿verdad?, los otros entes, que son los entes que son vivientes. Sí. Siento que las cosas no son seres vivos. Evidentemente. Y que en el caso, por ejemplo, específico de los seres vivos, tenemos las plantas, tenemos a las personas, ¿cierto? Los animales. Y estos, según Aristóteles, creo haber leído algo en la universidad que hablaba del alma, de que nosotros los seres vivos tenemos un alma y eso nos diferencia de los seres no vivos. En este caso, la silla sigue existiendo a pesar de ser una cosa porque está hecha de un material. Correcto, profesora. Físico. Excelente. Y los seres humanos, ¿verdad? Y los animales y los restos de los entes, pues poseemos
unas cualidades que nos diferencian de estas cosas y son, por ejemplo, la vida misma, el pensamiento, la capacidad que tenemos de movernos, las ideas que se nos ocurren, y que Aristóteles en algún momento le da como esa capacidad de que los animales y las plantas también poseen algo por dentro como si fuera el alma de los seres humanos. Y eso nos diferencia, pues, los dos tipos de entes de lo que usted está hablando. Muy bien, profe, usted encontró la respuesta. Esa es, compañeros, la esencia de las cosas. En este caso, el ejemplo que tenemos en la silla, repito, pudo haber sido cualquier cosa. La esencia de las cosas es la existencia. Existe, la mesa existe, independientemente del color, del tamaño, del uso, de la importancia que le demos. Ella va a estar ahí hasta cuando se degrade, hasta cuando se queme, hasta cuando deje de existir. ¿Y por qué sabemos que existe? ¿Quién puede determinar que las cosas, o que en este caso la mesa existe? Pues nosotros, porque la vemos, porque nos tropezamos con ella, porque la entendemos, porque está ahí, ocupa un espacio en la naturaleza, etcétera, en el ecosistema en el que nos movemos. Esa es la esencia única, ojo, única de las cosas. La esencia única, no hay más, no hay más, no tiene más. Miren que paso a la siguiente diapositiva, no hay otra. No, ya ustedes lo han dicho, no tiene vida, y si no tiene vida, pues no va a tener ninguna otra, ningún otro atributo. Pero existe, y como existe, pues es susceptible de ser utilizada, es susceptible de muchas cosas. ¿Por parte de quién? Pues por parte de aquel ente que la pueda manipular, utilizar. Que básicamente, ¿quiénes somos? Pues los seres humanos. Las plantas no pueden utilizar las sillas. Los animales, bueno, eventualmente la pueden utilizar, sin embargo, no desde el mismo proceso cognitivo que nosotros utilizamos. En fin, importante esto. Y por favor, la idea es que lo mantengan claro. Las cosas solo existen, solo existen. Entonces, ¿cuáles son los atributos esenciales de los seres vivos? En este caso, he puesto al ser humano, pero también hubiera podido poner a una planta o hubiera podido poner un animal, porque ambos son seres vivos. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta ahorita que los seres vivos, nosotros tenemos o hemos desarrollado o se nos ha dado, ya independientemente de lo que piense cada quien, si nos hizo Dios, si nos hizo el universo, si somos casualidad, eso es independiente. La realidad es que tenemos como seres humanos unos atributos esenciales que nos hacen ser lo que somos. En la medida en que nosotros no podamos desarrollar alguno de esos atributos, así sea uno solo que nos falle, ya sea porque nosotros no lo logramos desarrollar o ya sea porque otras personas o algunas circunstancias no permiten que lo desarrollemos, inmediatamente nos están quitando incluso nuestra humanidad. Pero bueno, vamos a desarrollar entre todos, como lo hicimos ahorita también, entonces, ¿cuáles serían los atributos de los seres vivos? En este caso, el ser humano. A ver, compañeros. Profesor Luis Armando y el profesor Edgar Javier, en ese orden. Adelante. Ánimo. Profe, voy a tomar la palabra. Entonces yo considero que los atributos de los seres humanos son intrínsecos a nuestra existencia. Entonces, por ejemplo, cuando usted daba el ejemplo de la cárcel, por más que se hayan cometido delitos X o Y, cuando les quitamos estos atributos intrínsecos a esas personas, es decir, cuando tienen derechos también, a pesar de haber vulnerado otros derechos, pues ahí les estamos quitando su condición intrínseca de seres humanos. Correcto. Los estamos deshumanizando. Lo que está haciendo Bukele, gústenos o no, y yo sé que aquí seguramente hay partidarios y no partidarios de esta forma de gobernar, y eso no importa. Lo que está haciendo Bukele claramente es lo que está diciendo el profesor y tiene todo que ver con lo que yo estoy tratando de compartir con ustedes hoy. Cuando tú haces lo que está haciendo Bukele, lo que está haciendo es deshumanizar al ser humano, deshumanizarlo. Entonces otro me diría,
Ay, pero y cuando ellos mataron, secuestraron, no deshumanizaron. Y entonces pregunto, ¿se trata de deshumanizo yo y deshumanizas tú? ¿Se trata de eso? ¿Hace cuántos siglos superamos el ojo por ojo, diente por diente? No sé. Todos aquí creo que lo sabemos. Pero bueno, más allá de eso, efectivamente, profe, y ya usted dijo el primer atributo, son intrínsecos a nuestra existencia. Es más, la misma existencia es un atributo esencial. Si nosotros no existimos, pues no vamos a tener ninguno de los siguientes atributos, claramente. Entonces, tal como las cosas, los seres vivos, en este caso los seres humanos, también existimos. Pero no solo existimos, sino que tenemos otros atributos. ¿Cuáles serían? De una, el que levantó la mano, no veo el nombre. Profesora Ángela. Luego de la existencia, ¿qué otro atributo tenemos, profesora Ángela? Encienda el micrófono. Sí, mira, profesor, creería que otro de los atributos que nosotros tenemos como personas es la forma de nosotros poder pensar, razonar y tomar decisiones. Correcto. Ese es el cuarto atributo, no lo voy a desvelar todavía porque es el cuarto. Sí, doctora. Hay uno que es, Sí, sí. hay uno que es anterior a ese. Profe, yo pienso que uno de los grandes atributos nuestros son los valores, la esencia esa de los valores de nosotros los seres humanos, la capacidad de razonar. Es uno de los grandes atributos. La Claro, diferencia entre nosotros como seres humanos y las otras especies irracionales. La capacidad de razonar, como ya lo decía la profesora anterior, el razonamiento es, como ya lo decía, el cuarto atributo. Sin embargo, allí me permito, profe, con todo respeto, decirle que los valores no son un atributo esencial porque hay personas que no tienen valores y siguen siendo personas, son seres humanos. Hay seres humanos que no tienen valores. Por ejemplo, un asesino, un ladrón, una persona infiel, en fin, son personas que no desarrollan o que no practican valores, pero siguen siendo seres humanos. Aquí, repito, estamos hablando de esencia. Un ladrón, un adúltero, etcétera. Imagínense ustedes a cualquier tipo de persona por mal. Profe, ahí difiero un poquito con usted, disculpe. El tema es que son seres humanos, el tema había que mirar las circunstancias del por qué ladrón. El tema había que mirar que no, nadie le puede quitar la vida a otro, nadie puede robar, pero sí tienen valores, que no entran dentro de la esencia, pero sí hay valores, profe. Una cosa No, es eso, claro. mi conducta frente a un hecho que es imperdonable en una sociedad como la nuestra, pero sí tienen valores, profe. De hecho, no. eso es como discutir, esa es hasta una respuesta muy, digo yo, como que muy subjetiva, profe. Pero le pregunto, profe, y bueno, estos debates son interesantes y no, obviamente no es con el ánimo de discutir, sino de debatir Claro. y de desarrollar conocimiento. Yo le pregunto, ¿usted cree que una persona como Hitler tenía valores? Había que analizarlo y muchos psicólogos han ido analizando. Nosotros lo miramos como un tipo demasiado, digo, cruel, porque es cruel, pero que tenía que tener un valor. Es que tenemos valores Claro. que no están dentro de lo que estamos planteando, pero tenía que tener un valor. Lo que pasa es Los que seres humanos, desde lo que yo entiendo como valores, profe, los valores no existen como tal, los valores los desarrollamos. Exactamente. Los seres humanos. Los desarrollamos, o sea, no son cosas que están allí, no son cosas como que lo podemos poner y quitar, son cosas que nosotros desarrollamos y lo desarrollamos a través de la tradición, a través de la cultura, a través de la moral, etcétera. Entonces, en ese sentido, difiero de usted con todo respeto porque, repito, más allá de discutir, estamos debatiendo, pero aquí lo que estoy tratando de encontrar con ustedes son la esencia. Porque, por ejemplo, Hitler... Ya le doy la palabra, un momentico, déjenme desarrollar la idea, ya les doy la palabra. Hitler, que es el ejemplo que yo puse, Hitler para mí no tenía valores. ¿Por qué? Porque no lo demostró. Pero sí tenía esta esencia humana, sí la tenía. O sea, independientemente de lo que hizo Hitler,
era ser humano porque a pesar de lo que hizo, independientemente de quién fue o cómo se comportó, sí tenía estos 4 atributos esenciales que nosotros, de los cuales yo estoy hablando aquí. Por eso, repito, los atributos esenciales son aquellos atributos que nos hacen ser lo que somos. Hitler, antes de ser un criminal, un asesino o todo lo que queramos decirle, antes de todo eso era ser humano y se murió siendo ser humano. Su dignidad humana no se la quitó ni siquiera aquello que hizo, porque la dignidad no se puede, la dignidad humana no se puede eliminar porque es intrínseca y tiene que ver con estos 4 valores que vamos a ir desvelando aquí. Y bueno, no sé, alguien iba a Sí, yo, profe. Sí, Profe, es que entramos en un tema en donde, en efecto, ahí entramos en un tema sobre definir qué es ética y moral, ¿sí? Entonces podemos decir que la moral son las costumbres y los valores, ¿sí? Y eso es inmaterial. Puede que para una persona en esta sociedad, por ejemplo, tener 2 mujeres, en este caso sin entrar en el tema de machismo ni nada de eso, no está bien visto. Sin embargo, para otra cultura, y eso lo decía en el chat en su momento, que si bien es cierto, estas charlas son bastante positivas y enriquecedoras, porque para eso es la universidad, la universalidad del conocimiento. Correcto. Entramos a definir, por ejemplo, el tema de valores, ¿sí? Y la ética es la reflexión crítica de una norma para analizar si es justa o no es justa, y la moral es ya la costumbre que tenemos como sociedad y que lo agrupamos y que lo definimos como tal. Entonces, correcto, eso como tal no define el ser o la persona, porque es un valor, es un término de inmaterialidad, ¿sí? Mientras que la existencia genera la materialidad de las cosas. Y vuelvo y le digo, con el tema platónico, por eso hacía con la referencia de la silla, es algo inmaterial que damos su valor producto de la experiencia. Y ahí correcto, es donde yo entro en el último término, y es definir, las cosas son, lo que por mi experiencia, por mis costumbres o por la sociedad me ha inculcado, defino las cosas como son de acuerdo a ello, ¿sí? Definir un concepto estándar sobre cualquier cosa que usted ponga en imagen es entrar indiscutiblemente a que la persona reflexione si lo que es o es producto de su postura que ha sido moldeada producto de una cultura. Y lo dije también en el chat, o sea, en el tema Bukele tenemos que entrar a definir si éticamente la norma que él está aplicando es justa o injusta desde lo ético, pero desde lo moral podemos entender que es costumbre que una persona que comete un delito está como consecuencia conlleva a que pague una pena. Ahora, el tema de la pena ya tendrá que ser discutido desde la ética para saber si es justa o injusta, y tendrá que ser definido desde una postura sociocultural. Correcto. Yo les pido disculpas porque no estoy viendo el chat. Entonces ahí he visto que el profe ha dicho que ha manifestado algunas ideas en el chat. Eso es muy enriquecedor y quedará grabado también, pero no, sí, no perdón, estoy, profe. no puedo interactuar con eso. Sí, están supremamente activos. Aquí están en fila 5 personas para participar y el chat está lleno de participaciones, pero creo que por tiempo, pues vamos a tener eso les iba a decir. Qué bueno que se haya generado, pero pues bueno. De acuerdo. Y esa es la idea, y eso también determina el éxito de la charla, independientemente de quién la dicte y qué tema dicte. Muy bien, yo voy a avanzar. El segundo atributo es la vida. El tercer atributo son los sentidos, el sentir, la capacidad de sentir. Y el cuarto atributo es, como ya varios lo han dicho, el raciocinio, la capacidad de pensar. De allí, de todos estos 4 atributos se deriva todo aquello que nosotros podamos pensar o todo aquello que nosotros nos podamos imaginar del ser humano. Pero la base fundamental de lo que es un ser humano es esto. Si tú le quitas el raciocinio al ser humano, ya no va a ser un ser humano. Si tú le quitas los sentidos, evidentemente, y mucho más si le quitas la vida. Siempre pongo este ejemplo, que puede ser un poco crudo y ustedes me disculpan. Cuando un hombre o cuando en una pareja en general, cuando en una pareja sentimental hay violencia intrafamiliar, el más común, lastimosamente, es del hombre hacia la mujer, ¿cierto? Cuando ese hombre
le pega a su esposa o a su pareja, la trata como una simple sirvienta, cuando simplemente la utiliza como objeto sexual, en fin, cuando hace todo eso un hombre contra una mujer, haciendo es concretamente cosificándola. Y es una expresión que utilizamos muy comúnmente. O cuando le hacen daño a una persona, cuando la secuestran, etcétera, le están negando su libertad. La libertad, ¿de dónde se deriva? Del pensamiento. El deseo de libertad es un deseo que se desarrolla a través de la razón. No es algo que viene allí por obra y gracia del Espíritu Santo o por ósmosis, sino porque pensamos en ser libres. Entonces, si nosotros secuestramos a una persona o si alguien secuestra a una persona, no solamente lo está encerrando y le está quitando su libertad, sino también le está quitando su capacidad de raciocinio, y obviamente está yendo en contra de sus sentimientos, lo está maltratando y evidentemente está también poniendo en riesgo su vida. Y si no lo mata, pues sigue existiendo esa persona, pero no se desarrolla como el ser humano que debe ser o que puede ser. En este caso, el secuestrador o el marido que maltrata a la mujer, cualquiera de los casos, lo que está haciendo es cosificando, porque lo único que está dejando que se desarrolle, entre comillas, en esa persona es la existencia, tal como si fuera la silla que ya vimos en la diapositiva pasada, que podemos sentarnos en ella, pararnos, dañarla, pegarle a alguien con ella, es decir, una cosa con la cual podemos hacer lo que nosotros queramos y nada más. Eso pasa cuando nosotros le quitamos consciente o inconscientemente a personas con las que nos relacionamos sus atributos esenciales, como la vida, los sentidos y el raciocinio. Y ni qué decir si la matamos, le quitamos no solamente la vida, sino también la existencia. Bien, yo sé que sería interesantísimo seguir discutiendo sobre esto y es polémico. Yo estoy, digamos, planteándolo desde una reflexión que vengo haciendo desde varios años sobre este tema. No, para nada quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, pero sí veo que ha sido para ustedes interesante, entonces, enhorabuena. Entonces, el desarrollo sostenible desde el punto de vista que yo lo planteo, que yo lo estoy planteando, y por eso al principio de nuestra charla yo decía que tratemos de aterrizar ese concepto universal de desarrollo sostenible que involucra a las empresas, a las industrias, el cuidado del medio ambiente, todo eso es importante y fundamental. Pero si nosotros en nuestra vida cotidiana no cambiamos la mentalidad y la visión de la realidad que tenemos a nuestro alrededor, nosotros no vamos a poder vivir una vida cotidiana sostenible. Los conflictos permanentemente van a florecer, van a nacer, van a ser cada día más difícil de solucionar. Y le decía yo a la profe Cristina, hoy más que nunca, hace 20, 30 años, más que nunca se viene hablando de derechos humanos, de desarrollo sostenible. Los estados han invertido y recontrainvertido dinero en reuniones, en actas, en declaraciones y demás. Pero hoy más que nunca tenemos un florecimiento de las pugnas ideológicas, de los conflictos ideológicos, como este ejemplo que ponía yo de la política Bukele, que unos están a favor de que gente, a personas, por muy delincuentes que hayan sido, les aniquilen, les anulen sus atributos esenciales, como la vida, porque mueren personas en las cárceles de Bukele, como los sentimientos o los sentidos y mucho más el raciocinio, porque una persona encerrada no es libre ni siquiera de pensar, se enferma psicológicamente. Es una, obviamente, ojo, no se malentienda, como lo decía el profe, claramente hay unas normas, hay unas leyes y hay unas costumbres también. Hay un derecho consuetudinario que nos indica que aquella persona que comete un delito pues tiene que pagar por ese delito. Ahora, ¿el límite cuál es? ¿Cuál es el límite al que los seres humanos debemos llegar? Desde mi punto de vista, para que se dé este desarrollo sostenible, como lo están viendo aquí en la gráfica, que ya lo voy a explicar rápidamente, el límite es la esencia de los entes. Es decir,
para que yo pueda convivir, para que pueda yo desarrollarme, interactuar armónicamente con los otros entes, por ejemplo, con otro ser humano, pero no solamente con el ser humano, sino con los animales, también con las plantas, incluso con las cosas, lo primero que yo tengo que hacer es reconocer su esencia. Los animales no son cosas. ¿Y por qué sé que los animales no son cosas? Porque no solamente existen, sino que también viven y sienten y en algún punto piensan y razonan de alguna manera, instintivamente, etcétera. Tampoco vamos a entrar en ese debate porque sé que hay personas que plantean que los animales sí razonan. Yo por lo menos digo que por lo menos todavía no desarrollan el pensamiento como los seres humanos lo hemos hecho. De otra manera, pues no permitieran la domesticación, por ejemplo. Igual pasa con las plantas y ahí me remito al concepto que generalmente manejamos con desarrollo sostenible. Claro, los recursos económicos vienen ¿de dónde? De los recursos naturales. El capitalismo está basado fundamentalmente en el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, si nosotros no entendemos cotidianamente que las plantas no solamente existen, sino que también viven, tienen vida y además esa vida y esa existencia en sí misma les da la importancia que tienen para nosotros. Porque no es que nosotros le demos la importancia a la planta, como nos decíamos o como discutíamos ahorita con la silla. La silla es en tanto y cuanto nosotros le demos importancia. No, en el caso de la planta no. Es que independientemente de que yo le dé importancia a la planta o no se la dé, yo necesito a la planta para respirar. ¿Y por qué? Porque la planta tiene vida y su vida, su biología, su propia naturaleza tiene una función en el ecosistema y esa función de la planta es fundamental para mí. Pero entonces no lo entendemos por el materialismo y yo he repetido varias veces esta palabra y no estoy diciendo aquí que entonces tengamos que volvernos anticapitalistas, ni mucho menos. Esto es complejo porque implica un equilibrio. Nosotros necesitamos los recursos. El ser humano, a medida que va progresando, más que evolucionando, progresando, va requiriendo más recursos para sostener la vida que va construyendo. Pero a medida que hemos ido progresando, nos hemos convertido cada día más materialistas, hemos perdido de vista la esencia de los entes, y nos hemos enfrascado, como decía la profesora Teddy, si no estoy mal, ella era lo que lo decía, hoy le damos más importancia a las cosas, le damos más valor incluso a las cosas que a los seres humanos, y estamos cosificando permanentemente a los seres humanos. Yo no sé si alguno de los que está aquí presente se ha podido ver una serie que en los últimos meses o años ha venido dando mucho de qué hablar, que se llama Severance, Separación. Es muy interesante ver la cosificación ahí del ser humano en función de la gran industria. No sé si alguno la ha visto. Si no la han visto, la recomiendo mucho. Está en Apple TV. Sería muy interesante que la pudieran ver. En fin, entonces el desarrollo sostenible que yo vengo a compartir con ustedes hoy. Profe, no sé cómo estoy de tiempo. Creo que ya se me acabó el tiempo, profe. No, señor. Vamos hasta las 4:50. Nos queda media hora exactamente. Ah, no, entonces estamos súper bien. Bien, entonces, esta propuesta de desarrollo sostenible para la cotidianidad, para el aula de clase, compañeros, para el aula de clase, incluso para nuestra cotidianidad personal, es que podamos ver al otro, a nuestras mascotas, a nuestras plantas e incluso a nuestras cosas, desde su esencia, que no le pongamos ni más ni le quitemos menos de lo que tiene que ser cada cosa. Podría entrar en el debate, por ejemplo, de la humanización de los animales, que es otra, desde mi punto de vista y respeto opiniones, es otra tergiversación de los atributos esenciales de los entes. Hoy en día, por ejemplo, muchos grupos sociales ponderan mucho más la vida animal que la vida humana. Ese es un debate amplísimo que tampoco
repito, no nos daría tiempo aquí de realizarlo, pero sería súper interesante. Esta es una postura muy particular que yo tengo y la planteo desde esta propuesta que les hago de desarrollo sostenible. En la medida que nosotros entendamos que la ética se desarrolla a partir de la naturaleza del ser, también decía Aristóteles, la naturaleza del ser es la que define el comportamiento que nosotros tenemos que tener o debemos tener con ese ser que nos estamos relacionando, ya sea un ser vivo, perdón, un ser humano, ya sea cualquier otro ser vivo, como una planta o como un animal. Pero incluso con las cosas solamente existen, no tienen vida, no razonan, por lo tanto nosotros no podemos entrar en discusión con las cosas. Y nosotros somos libres, entre comillas, de utilizar las cosas a nuestro parecer. Ahora, si yo le ponía este ejemplo a la profesora Cristina ayer, si yo voy a coger esa silla con el argumento de que como es una cosa y no vive, ni siente, ni razona, yo voy a hacer con esa silla lo que quiera, entonces lo que yo quiera es ponerle la silla en la cabeza a mi compañero y rompérsela en la cabeza. No, no puedo. ¿Por qué? No por la silla, por mi compañero que siente, vive, existe y razona. Por esa razón es que también pasa y está pasando que nos estamos llenando de normas, de leyes, de acuerdos. Lo digo también un poco, no sé si escucharon en la presentación mía, trabajo desde hace un año con la Agencia Nacional de Minería, que es una entidad que se encarga de administrar los recursos minerales del Estado. Y me encuentro permanentemente con este dilema. Hoy en día estamos en un gobierno y la agencia y todas las agencias del Estado se acoplan, digamos, a la política que el gobierno de turno plantea, ¿cierto? Y se supone que estamos en un gobierno que defiende las energías limpias, ha sido un discurso muy recurrente en el actual presidente, la transición energética, etcétera. Pero cuando uno va a la práctica, lo digo yo como enlace socioambiental, que tengo que trabajar con las comunidades y las comunidades evidentemente se quejan de la interferencia que los proyectos mineros ejercen en contra de los ecosistemas, pero no solo de los ecosistemas, porque desarrollo sostenible no es solamente cuidar la naturaleza, sino también cuidar incluso las prácticas culturales. Entonces también la minería se opone en algunas ocasiones al desarrollo libre de las prácticas culturales y demás. Pero también existe la contraparte. Me he encontrado, por ejemplo, con comunidades ideologizadas, incluso manipuladas, puedo decirlo, por agendas ideológicas que se oponen al desarrollo de proyectos mineros, incluso sin ningún tipo de argumento, solamente por la oposición ideológica. Entonces, no podemos enmarcar el desarrollo sostenible solamente desde una orilla hacia la otra. De hecho, yo soy de las personas, y se lo manifestaba también a la profesora Cristina el día de ayer cuando le socializaba esta presentación. Yo soy una de las personas que cree que las ideologías, todas, son las que más daño le están haciendo a la humanidad hoy en día. Porque hoy en día para una persona de izquierda o de derecha, para solamente hablar de esos dos espectros que son mucho más amplios que eso, es más importante su ideología que el mismo ser humano. Y maquilla la defensa de los seres humanos con la defensa de sus dogmas ideológicos. Esa es una postura que yo tengo. Seguramente habrán otras aquí. En fin, para avanzar, y aquí me gustaría de pronto escuchar una retroalimentación en este punto para luego pasar, ir cerrando un poquito la presentación. No sé qué opinan de este tema, qué opinan de este planteamiento que yo les hago en este sentido, y ya cierro y doy la palabra a los que quieran participar. Nosotros tenemos, por ejemplo, que ver al estudiante no como solo nuestro estudiante, sino como un ser humano que existe, que vive, que siente y que razona. Nosotros a veces también en nuestra soberbia y nuestra superioridad, a veces incluso moral, que podemos incurrir en ese error de creernos más que el estudiante. Es de ser humano caer en errores y seguramente muchos de nosotros lo hemos hecho.
despreciamos a veces las opiniones de los estudiantes, las percepciones, los sentimientos, algunas actuaciones nos cuesta entenderlas y solamente actuamos como nos dice el código de la universidad, el código de comportamiento, y hasta ahí. Y no nos preocupamos por escuchar, por ver más allá de profesor, estudiante, sino un ser humano que tiene unos atributos y que posiblemente alguna de nuestras actitudes no está aportando lo suficiente para que esos atributos, ese estudiante o esa estudiante como ser humano se desarrollen como debe ser. Entonces, me gustaría escuchar algunas intervenciones. No hay una pregunta como tal, sino de pronto, ¿qué les ha llamado la atención hasta aquí, especialmente de esta última presentación que tienen al frente? Profe, vaya dando la palabra, profe. Profesora Elianis, luego la profesora Diana María y el profesor Luis Armando. Profesora Elianis. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, sí, yo levanté la mano en el momento en que estábamos hablando de esa parte esencial del ser humano. Olvidé bajar la mano, pero de todas maneras, una de las partes que quería destacar es el sentir, del sentido. Pues que como seres humanos tenemos ese aspecto también ahí latente, esencial, que nos distingue de los demás, de las otras cosas y de los otros seres que no son seres vivos. Ok. Eso es lo que quería comentarles. Gracias. Bien. Buenas tardes. ¿Alguien sobre esto último? Adelante, Yo buenas tardes. Estoy en lista, perdón, yo estoy... Profesora Diana, la que Muchas continúa. gracias, buenas tardes para todos. Pues primero, doctora, agradecerle porque qué rico que esto pudiera continuar y que fuese más extenso. Bueno, desde mi posición, Sí. Pues con respecto a todo lo que ha dicho, hay algo muy importante y es que los seres humanos no solo somos seres humanos, no solo somos carne, ¿verdad? Somos alma, cuerpo y somos espíritu. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a que podamos elegir religiones, podamos elegir con quién reunirnos o a quién integrarnos, ¿verdad? Podamos entrar en esos debates si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es lo que nos permite valorar de alguna manera las plantas o a los animales o de manera indistinta de acuerdo a nuestras experiencias, cómo me ha ido con el ser humano, por qué valoro más. Mire que o sea, estamos plagados de comunicación donde nos dice, prefiero más al perro porque no me falla. Entonces, de acuerdo a la experiencia que cada uno ha tenido en sus vivencias, ¿verdad? En ese sentir, es lo que lo lleva en algunos casos a estar o a no estar de acuerdo, a estar o no estar en desacuerdo. En el aula, que es lo que usted planteaba ahorita, yo considero que de esa misma manera, nosotros debemos, con esa esencia que tenemos, podemos identificar situaciones, podemos integrar a los chicos, podemos darles esos espacios a ellos que muchas veces les son negados desde su núcleo familiar, ¿verdad? Desde su formación anterior a esta formación de pregrado y donde muchos dijeron y se dieron por vencidos y dijeron, bueno, si el profesor de la primaria no hizo nada, ¿yo qué puedo hacer por estos chicos? Y el de bachillerato dijo, no, si el de primaria dijo, el de preescolar no hizo nada, ¿yo qué voy a hacer por ellos? Y el de prekinder dijo, si su familia no hizo nada, ¿yo qué puedo hacer por ellos? Y así el de bachillerato. Entonces yo pienso que desde nuestra esencia, desde nuestro sentir, yo soy muy maternalista, entonces yo considero que hay mucho por hacer, hay mucho por entregar y si nosotros nos llevamos, como les digo, a extremos, ¿verdad? Todas esas posiciones altivas, todas esas posiciones que porque ya yo tengo esta formación, estoy en aquel nivel. Nosotros más bien lo que debíamos buscar es lograr que nuestros estudiantes en algún momento se sientan tan valiosos y tan importantes que sean capaces de llegar a donde nosotros estemos y nos puedan superar. Entonces, eso lo da esa capacidad que tenemos no solo de sentir como seres humanos, como un ser que razona, sino que
de poder aceptar, de poder integrarlos a ellos y de poder valorarlos en su esencia como son y a través de nuestra formación poder convertirlos en mejores seres, en mejores personas, ayudarlos a tomar mejores decisiones y obviamente alinearlos hacia eso que estamos buscando sin que ellos pierdan su valor, ¿verdad? Y lo que en algún momento han sentido que son y que en otros casos no se les ha tenido en cuenta. Muchas gracias, eso era lo que Gracias, quería profe. decir. Gracias. Una intervención más y seguimos, por favor. Profesor Luis Armando. Sí, ¿Profe? buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Bueno, sí, señor, agradezco pues los mensajes y todo lo que nos ha sabido enseñar igualmente las personas que han participado. La diapositiva anterior yo veo dos aspectos. Uno, el ser humano o la persona que ya existe. Y el segundo, la persona que a futuro va a existir, es decir, el que todavía no ha nacido. Entonces nosotros debemos cumplir dos roles. Uno, como docentes, como padres de familia y como agentes sociales. Es decir, no solamente por nuestros actos, sino a través de lo que nosotros enseñamos, impartirle todas estas enseñanzas y conocimientos a nuestros alumnos, a nuestros vecinos y a nuestros hijos de cómo debemos participar con esta temática que hemos visto en la tarde. Pero igualmente, también nosotros debemos o somos responsables con estos jóvenes para indicarles que cada persona, ¿sí? Cada niño que llegue a este mundo, pues es obvio que como están las circunstancias y el aspecto social, pues ellos van a querer una mascota de 10, 5. Y de una u otra manera, pues esas personas también a futuro tendrán que sentarse en una silla, en un comedor, y pare de contar, y que se van a utilizar los diferentes árboles para poder obtener la madera para los mismos. Concluyo acá esta parte, es decir, debemos también tener un desarrollo sostenible enseñándoles a ellos que al momento de que las personas deseen o quieran ser padres de familia, y también contengan ese granito o aporte de desarrollos de sostenibilidad con todo lo que nosotros estamos viendo, porque eso es importante, porque una cosa es lo que ya está, pero otra cosa es lo que viene para las nuevas generaciones y también nos corresponde a nosotros indicarle a estos jóvenes que están bajo nuestra tutoría y guía de la gran responsabilidad que tienen, porque igualmente ellos van a necesitar de esos bienes y de esos servicios. Gracias. Gracias a usted, profesor. Muy bien. Bien, yo cierro esta parte ¿sí? Disculpe, creo que todo lo que han dicho creo que va ligado más que todo como al crecimiento, ¿sí? Sí. Bueno, gracias. Correcto. Bien, yo cierro esta parte con dos cositas y continúo ya con la última parte de mi presentación. Los derechos humanos son una cuestión ética porque los únicos que podemos desarrollar, vivir, tener, disfrutar los derechos humanos somos los seres humanos. Eso pareciera elemental, pero hoy no es tan elemental, porque incluso hoy se habla de derechos, algunos hablan de derechos de cuarta y quinta generación que incluyen, por ejemplo, a las plantas, pero bueno, repito que no podríamos entrar en ese debate. Pero ¿por qué digo yo esto? Hombre, si aquí hay abogados, que creo que sí lo hay, seguramente, sabrán que los derechos, que incluso yo diría, alguna vez incluso le escuché a un profesor de filosofía que el apellido de humanos que le damos a los derechos humanos es algo redundante, porque los únicos que podemos desarrollar derechos somos precisamente los seres humanos, porque los derechos engendran obligaciones. Los únicos seres existentes que podemos desarrollar obligaciones somos los seres humanos. Los animales no tienen obligaciones, ni pueden desarrollarlas, ni mucho menos las plantas. Pero bueno, entonces por eso es una cuestión ética, porque asimismo la ética la podemos ejercer solamente nosotros. Los perros y los animales, y mucho menos las plantas, tienen ética, ni tienen parámetros éticos. Y ni siquiera nosotros mismos podemos
determinar a los animales una conducta buena o mala. No podemos, es imposible. En ese sentido, para que se conjugue este postulado que hago de que los derechos humanos son una cuestión ética en sí misma, es entendiendo estos 5 puntos que digo yo aquí. La naturaleza del ser. La naturaleza del ser humano es la que le otorga esos atributos que son los derechos humanos. Los animales, por su naturaleza, no le podemos atribuir derechos. No le podemos atribuir derechos. Somos más bien nosotros que, por ejemplo, yo tengo derecho a tener una mascota. Claro que sí. Pero ese derecho engendra en mí una obligación. ¿Cuál es la obligación? De respetar la naturaleza esencial de esa mascota, que ya sabemos cuál es: su existencia, su vida y sus sentidos. Entonces, mi comportamiento ético en función de mi derecho a tener mascota engendra la responsabilidad, que es el cuarto concepto que ven en pantalla, engendra la responsabilidad de respetar, de salvaguardar y de cuidar esa esencia natural o esa naturaleza del ser de mi mascota, de mi perro, de mi gato o de cualquier otro animal que tenga. Es la responsabilidad del ser humano la que permite que los animales, dentro de esa dinámica de desarrollo sostenible, puedan disfrutar de su vida. Somos nosotros los responsables de eso. No son ellos, nosotros inventándonos ideológicamente derechos. Y repito, es un tema complejo que admite un debate amplio, pero no tenemos el tiempo de desarrollarlo. La justicia, un concepto muy sencillo y muy evidente de justicia. Hombre, dar a cada quien lo suyo. Dar a cada quien lo que es suyo. Dar a cada quien lo suyo. Entonces, al perro, al animal, lo que es del perro. ¿Qué es lo del perro? La existencia, la vida y los sentidos. ¿Qué es lo del ser humano? La existencia, la vida, los sentidos y la razón. Por eso hago una pregunta. Yo digo que voy a terminar, pero siempre vienen cosas a mí que me parecen interesantes. Voy a hacer una pregunta y necesito que me contesten muy concretamente. ¿Por qué está mal mentir? ¿Por qué? Objetivamente, yo creo que todos aquí, independientemente de las subjetividades que manejemos, entendemos que mentirle al otro está mal, ¿cierto? Ahora, la pregunta es ¿por qué? Más allá de que por costumbre, porque todos lo sabemos, no. Lógicamente, racionalmente, ¿por qué está mal mentir? A ver, hay una sola mano levantada, veo aquí. Sí, el profesor Luis Armando, que en el chat también hay bastante participación. Profe, por favor, cuéntenos por qué cree usted que está mal mentirle al otro o a los otros. ¿Por qué? Porque parto de un principio. O sea, si yo le miento al otro, yo soy más mentiroso que la otra persona. Y entonces, ¿bajo qué principios, ética, argumentos y demás yo me puedo dirigir ante el entorno social, familiar y posteriormente, pues, igualmente con mis alumnos? Es decir, o sea, yo no puedo ser la parte contradictoria de lo que soy. O sea, siempre debo ser uno solo, porque si no, digamos, uno es un referente. El profesor es un referente. Ante todo es un referente, sí, señor. Correcto. Entiendo lo que dice y estoy de acuerdo, sin embargo, no es la respuesta que estoy buscando. Vamos a ver si alguien más puede decirla. Profe, quiero hacer una pregunta. Adelante. ¿Qué pasa si yo miento a un asesino en decir que la persona está detrás de una pared para que no la mate? Interesante, pero primero definamos por qué mentir está mal y después respondemos esa pregunta, que está interesante, claro que sí. Dice la profesora en chat, la profesora Ángela Viceni, porque rompe la confianza. De calidad, doctorado de infecciosas, dice que mentir no es ético, mentir daña mis valores. Ok. Todo eso es cierto, pero hay un punto clave de entender de manera, incluso es como si dijéramos 2 más 2 es 4. Bueno, esta respuesta que yo estoy buscando es de ese nivel, digamos. Mentir está mal porque va en contra de
de algo fundamental para el ser humano, que ya lo hemos hablado anteriormente. Una oportunidad más y si no lo desarrollo para que avancemos. ¿Alguien más? Profesor Carlos. Carlos Fernando. Buenas tardes, ¿podría ser la conciencia? La conciencia, pero ¿en qué sentido? Como Es decir que hablando sobre cuando miento, me queda remordimiento de conciencia, ¿a eso se refiere? sí, algo así, o sea, como un Mm, rompimiento Sí, de cuando tenemos principios. valores y cuando Sí, cometemos un antivalor, claro que hay remordimiento, pero no va hacia allá. Bueno, hombre, ¿por qué está mal mentir de manera concreta? Porque va en contra directamente de este último atributo. Cuando tú mientes, cuando tú no le das la información, tú no le dices la verdad al otro, lo que estás haciendo es que el otro no se nutra, no nutra su raciocinio, su inteligencia, su conocimiento. Pongo este ejemplo muy para nosotros. Un profesor que no prepara sus clases, que no está preparado ni actualizado, que dicta en este semestre está dictando lo mismo que dictó hace 5 años. Es decir, que no le entrega la verdad a sus estudiantes, lo que está haciendo es que le está negando a sus estudiantes la posibilidad de que su atributo esencial, que es el raciocinio, se desarrolle correctamente. Y no va a permitir que esa persona, que esos estudiantes puedan ser lo que son de la mejor manera posible. En eso consiste la ética, poder actuar respecto al otro con, digamos, teniendo en cuenta o en consecuencia de lo que podamos afectar o no sus atributos esenciales. Por eso la naturaleza del ser o entender la naturaleza del ser es fundamental y por eso hice esta pregunta a partir del concepto de justicia. Dar a cada quien lo suyo. Si yo tengo una relación de amistad amorosa, profesor-estudiante, empleado-jefe, cualquier relación debe estar basada en la justicia desde la naturaleza de nuestro vínculo. Entonces, yo tengo que decirle la verdad al otro. Yo tengo que hablar siempre con la verdad frente al otro para que esa persona desarrolle su atributo del pensamiento, del raciocinio. Bien, finalmente, compañeros y compañeras, me quedan creo que 5 minutos, profe. Voy a tratar de desarrollar este último punto, que es Buenas como tardes. ¿Sí? Hola, profe, buenas tardes. Olga Lucía Perdomo del Campus Cúcuta, programa de Derecho. Sí, señora. Muchas gracias, muy interesante todo lo que se ha hablado. Yo pienso que ante esa pregunta de por qué no mentir, y desde el punto de vista de justicia y de ética, resulta que eso se va convirtiendo en una falsedad, estar diciendo mentiras. Nadie tiene por qué, y lo que su merced decía, si yo llego a una clase sin preparar, si yo llego a una clase dándoles conceptos errados porque no he preparado, porque no sé, discúlpenme ni dónde estoy parada, pues eso es una falsedad lo que estoy haciendo y eso está tipificado en el Código Penal como una falsedad. Y no puedo yo andar diciendo mentiras, ni faltando a la verdad, ni omitiendo lo que debo hacer. ¿Cierto? Correcto. Porque eso va dentro de ese quehacer y no puedo estar haciendo falsedad. Correcto, Gracias, correcto. profe. Muchas gracias a usted. Claro, y también digamos que más allá, digamos, a lo que yo quiero apuntarle es que más allá de lo que diga un código penal sobre una conducta, nosotros deberíamos actuar por la naturaleza del ser, por la naturaleza de nuestro vínculo con los demás, por la naturaleza de esa misma conducta. Más allá de que lo diga un código penal. Claro, el código penal existe porque precisamente como lo debatíamos con la profesora Teddy anteriormente, no todas las personas asumimos el desarrollo de valores. Hay algunas personas que no desarrollan valores.
Y como hay personas que no desarrollan valores, están, digamos, se les presenta la necesidad o la oportunidad de cometer delitos, que son los que están tipificados en los códigos penales, civiles, etcétera. Y entonces por eso viene ¿cómo se llama? El castigo. Y ahorita para responderle, antes de, no se piense que quiero evadir la pregunta del compañero que la hizo ahorita, que sí, ¿es ético o es válido mentirle a un asesino sobre dónde está la persona que quiere asesinar? Claro que sí. Claro que sí, porque también dentro de lo que Aristóteles proponía sobre la cuestión ética, decía que también la conducta tiene una intención y tiene unas consecuencias. Es decir, mentir siempre va a estar mal, aun cuando yo le esté mintiendo a otra persona para que esa persona no haga daño, pero la intención de mentir es una buena intención. Es decir, yo quiero evitar que esa persona mate a otra persona. Entonces, Aristóteles desarrolla la naturaleza del ser, la naturaleza del vínculo, la naturaleza de la conducta, la intención y las consecuencias. Son cinco aspectos que encierra la cuestión ética desde el realismo aristotélico. Y repito, la intención mitiga la mala conducta. La mala conducta, ¿cuál fue? Mentir. Aun cuando le esté mintiendo a un delincuente, mentir en sí mismo está mal, pero se mitiga, se atenúa esa conducta, es decir, es menos mala, es menos mala porque mi intención es salvarle la vida a una persona. No sé si con eso respondo la pregunta. Bien, Manfred Max Neff es un economista chileno que ha desarrollado una teoría alternativa sobre el desarrollo humano y sobre el desarrollo sostenible. A mí me ha parecido interesante porque es una teoría liberal, no libertaria, como estamos viendo ahorita, el famoso movimiento libertario que se ha tomado incluso varios países latinoamericanos, frente a los cuales podríamos hacer muchos análisis. Hay cosas interesantes, hay cosas incluso desde el punto de vista ético rechazables frente a lo que plantean estos movimientos libertarios, como lo que está pasando en Argentina, el mismo Donald Trump, etcétera. Pero Max Neff es un tipo liberal que defiende la autonomía del individuo frente al Estado. Esto puede ser muy parecido al libertarianismo al que me estoy refiriendo, pero no necesariamente es lo mismo, porque el libertarianismo, por ejemplo, defiende temas como el consumo libre de drogas, por ejemplo. Javier Milei, seguramente también han escuchado, Javier Milei, el presidente argentino, que es libertario y lidera en Latinoamérica este movimiento que está teniendo mucha difusión. Incluso ya está siendo replicado de alguna manera aquí en Colombia por algunos candidatos actuales a la presidencia. Él defiende, por ejemplo, la comercialización de órganos libremente, defiende la legalización de drogas, etcétera, amparado en la mayor libertad posible, porque ellos ponderan más la libertad que al ser humano. Max Neff no pondera la libertad por encima del ser humano, ni siquiera pondera lo material por encima del ser humano. Por eso arrancaba mi charla refiriéndome a eso, a que cuando nosotros hablamos hoy en día de desarrollo sostenible, y desde que se viene desarrollando la idea de desarrollo sostenible, lo principal es cuidar al medio ambiente, porque del medio ambiente depende el capitalismo. No nos echemos mentiras. Por eso decía yo, hay que ser realistas. Todo el discurso ambientalista, incluso que ha entrado en a mi modo de ver, en una falsa discusión. Por ejemplo, Donald Trump dice que el cambio climático es un mito, pero lo único que hace con eso es alimentar el debate en contra de aquellos a los que llaman progresistas, que son ambientalistas desde el punto de vista ideológico, pero ese debate permanente, a los únicos a los que les conviene es
a los dueños del capital, a los capitalistas salvajes, a los norteamericanos en este momento que siguen a Donald Trump, por ejemplo. Y miren todo lo que está haciendo con el tema de los aranceles y demás. En la realidad, lo que menos interesa es el hombre y lo que más interesa es cómo cuidamos los recursos de tal manera que podamos seguir siendo ricos. Más allá de seguir ayudando a los pobres, mitigando la pobreza, buscando la igualdad. Permítanme ser crudo en esto, no lo estamos logrando. Y como decía hace un tiempo, hoy más que nunca se habla de esto y menos que nunca se cuida al hombre. Repito, más que nunca se habla de desarrollo sostenible y menos que nunca se cuida al hombre en su esencia. Por eso Magnif decía que él no habla de desarrollo humano, sino de desarrollo a escala humana, no a escala material, no a escala del medio ambiente, no a escala de la naturaleza, refiriéndose a los ecosistemas, sino al ser humano, porque, a ver, si nosotros no defendemos al ser humano en su esencia, en sus valores, en el respeto que debemos tener mutuamente, en el desarrollo de la ética, en los derechos humanos, pues es el ser humano el único que puede cuidar el ecosistema, el único que puede hacerlo. Ya hoy estamos hablando de transhumanismo, es decir, de un nuevo ser. Lo que están pensando estos movimientos transhumanistas, que seguramente muchos de aquí han escuchado sobre eso, es una nueva antropología humana. Es una nueva antropología. Y esa nueva antropología está siendo construida en aras no de cuidar y de permanecer y de preservar la especie humana, sino de preservar los recursos que a unos pocos van a beneficiar. Entonces, miren que Magnif define el desarrollo a escala humana desde las necesidades humanas que fundamentalmente para él son universales y son finitas. Esto es muy importante desde el punto de vista de Magnif. Son finitas. A nosotros en los últimos años nos han vendido la idea de que los derechos se engendran a partir de necesidades. A ver, los seres humanos somos seres humanos con nuestros atributos esenciales, tanto en la Edad Media como en el Renacimiento, como hoy en el siglo XXI, como en la época romana. En fin, siempre hemos sido el mismo ser humano, es decir, los derechos humanos siempre han existido. Y por ejemplo, en la Edad Media no existía el Estado moderno. Y hoy el Estado moderno es el que se ha atribuido, entre comillas, la defensa y la garantía de los derechos humanos. Y claro, y ustedes me van a decir, algunos de ustedes, claro, pero es que en la Edad Media no se respetaban varios de los derechos humanos que sí se respetan hoy en día. Pero el ser humano seguía siendo el ser humano. Y habían personas que vivían alejadas de la civilización y disfrutaban la vida. Y vivían la vida y existían y comían. Claro, han habido épocas en la historia humana que han sido efectivamente barbáricas, en donde la vida humana no se ha respetado de ninguna manera. Con esto no estoy queriendo decir que en la Edad Media se respetaban más los derechos humanos que hoy, de ninguna manera. Le decía yo a la profesora Cristina ayer que el Estado moderno que surge de las ideas liberales desde la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, ese Estado moderno que fundamentalmente lo que buscaba era huir de la monarquía. ¿Sí? Profe, nos quedan, ya estamos sobre el tiempo y creo que la reunión se cierra ya en 5 minutos. Está supremamente interesante. Están pidiendo un segundo momento incluso para poder ir cerrando. Bueno, voy a concluir, profe, si quiere. Entonces, lo que planteaba es que miren lo que dice Magnif. Las necesidades existenciales y las necesidades axiológicas, perdón, tienen todo que ver con lo que les acabo de plantear, con la naturaleza del ser. Miren, ser, tener, hacer, estar, subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad
este es muy importante, y libertad. Ninguno de estas necesidades humanas que van en función del desarrollo humano y del desarrollo sostenible son posibles si nosotros no partimos de la base de que tenemos una esencia humana y que los animales tienen una esencia y que las plantas tienen una esencia y que las cosas tienen su propia esencia. Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros en el día a día entender que las relaciones humanas no deben estar, las relaciones no solo humanas, porque miren como lo dice aquí Magnif sobre los satisfactores, y ya con esto termino. Los satisfactores son bienes y servicios que satisfacen estas necesidades, es decir, aquellas que ya hemos visto, pero pueden variar según la cultura y el contexto. Magnif los clasifica en sinérgicos, singulares, inhibidores, pseudo satisfactores, pero más bien iba a leer esto. Aquello no era tan importante en función de que ya estamos cerrando la charla. Esto es lo que más me interesa y con lo que quiero concluir. Permítanme que esto no me deja leer aquí. Y ya los despido y me disculpan que me haya extendido. Visión integral de desarrollo sostenible. El desarrollo debe enfocarse en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, generando autoconfianza. Ahorita mencionaban esto cuando hablamos del tema de la mentira. Autoconfianza, articulación, relaciones orgánicas entre personas, la naturaleza y la tecnología. Hoy, a lo que llamaba yo cosas ahorita en las primeras diapositivas, son las nuevas tecnologías. No darle el mismo valor del ser humano a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial. Esto es fundamental. Me hubiera gustado concluir de una manera más amplia, pero bueno, fue bastante dinámica la charla. Y bueno, yo pienso que eso es lo más importante, más allá de que yo hubiera terminado como quería terminar. Lo más importante es que hemos interactuado y creo que nos hemos comprendido sobre todo. Les doy las gracias, les agradezco la presencia, la interacción, sobre todo que me hayan atendido a lo que les pedía en el principio, y nuevamente gracias a la profesora Cristina y a la universidad que me da esta oportunidad. Muchísimas gracias, profesor Andrés. De verdad, debemos agradecer este espacio. Fue muy valiosa la intervención. Nos invita a reflexionar sobre nuestro rol como formadores integrales y nos inspira además a seguir siendo esos modelos de referencia para los estudiantes. Entonces, están solicitando mucho más tiempo, darle continuidad en una segunda parte, abrir espacios de debate con este tema. Realmente ha sensibilizado mucho la participación y bueno, debemos agradecerle muchísimo por este espacio. Entonces, bueno, están preguntando también por el link de asistencia, ya fue compartido 4 veces en el chat. Les agradecemos a todos la participación y nos vemos en la próxima charla. Muchísimas gracias. Profe, yo debo registrarme también en la asistencia. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ya lo hago. Perfecto. Hágame el favor y lo vuelve a compartir, que no me aparece aquí en el chat. Con todo gusto, ya lo comparto nuevamente. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Profe, felicitaciones, muchas gracias. Gracias. Gracias por la atención y por la participación. Gracias, profe Andrés, muy interesante su charla. Muchas gracias. Súper buena charla. Yo también quiero segunda parte. Yo también quiero segunda y tercera. Con mucho gusto y incluso Excelente, profe, podemos hacer algunas gracias. partes con los puntos que quedaron ahí en el tintero para el debate. Profe, muchas gracias.